Bien, vamos a resolver este problema. Por ejemplo, en este problema pide calcular el foco y la recta directriz de las siguientes parábolas. Bueno, para lo cual solamente voy a resolver los dos primeros. ¿Bien? En el caso del primer problema, por ejemplo, lo que está dando es la ecuación de la parábola, ¿no? De esta forma. Y cuadrado igual a 8 veces x. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que la variable que está elevado a una potencia cuadrática es la variable y. Entonces eso significa que la parábola puede abrirse hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Entonces eso va a depender del parámetro p. ¿Y cómo saber hacia qué lado se abre? Entonces lo que hay que expresar esta ecuación es de esta forma, ¿no? Por ejemplo, así será y cuadrado igual 4 veces el valor de p por x. Entonces, la idea es que aparezca este p. Bueno, en nuestro problema, por ejemplo, acá nosotros tenemos la ecuación y cuadrado. Este número 8 lo vamos a descomponer en dos factores, de tal modo que uno de los factores sea 4. Este número multiplicado por 4 da igual a 8. Entonces, obviamente es el número 2 por x. Entonces aquí ya nos damos cuenta que el valor de p vale 2. Es un número mayor que 0. Y cuando es un número mayor que 0, toda la parábola se abre hacia la derecha. Ahora, teniendo ya esta forma, podemos decir qué coordenadas tiene el vértice. Entonces, bueno, nosotros podemos escribir de esta forma. Y menos 0 elevado todo esto al cuadrado. Claro, ¿cuánto es y menos 0? Sigue siendo y. Igual a 4 veces por el valor de 2 por x menos 0. Entonces, con esto ya estamos diciendo que el vértice de esta parábola tiene coordenadas. Lo primero que tiene que darse cuenta es lo siguiente. Aquí donde está x, ¿no es cierto? ¿Qué número restado, ¿no es cierto?, está dando igual a 0. Entonces aquí sería 0, bueno, cuando sea x vale 0, menos 0, entonces sería el valor de 0. Y en la variable y, ¿para qué valor de y se hace 0 este factor? Lo mismo, 0 menos 0 da igual a 0. Entonces con esto ya estamos diciendo que nuestro vértice es el origen, el 0,0. Ahora, el hecho de que P sea positivo, eso ya nos está diciendo que la parábola se abre hacia el lado derecho, más o menos así la gráfica, ¿no? Continúa hacia este lado, igual por el otro lado, ¿no? Entonces, aquí está. Bien, entonces ahora, mira, lo único que tenemos que hacer es el mover el vértice hacia la derecha, 2 unidades por el valor de P. Tenemos aquí 1 y 2. Este punto que yo estoy indicando es el foco. Y como se han movido 2 unidades a la derecha, sus coordenadas tendría la siguiente, ¿no? Sería 2,0. Entonces ya tengo ya las coordenadas del foco, que es lo que nos pide en la primera ecuación. Y la ecuación de la recta directriz debe moverse desde el vértice 2 unidades, 1 y 2, o sea, es el valor de P. Entonces ahí trazamos la ecuación o graficamos esta recta vertical. Entonces, esta recta vertical es la ecuación o mejor dicho, la gráfica de la recta directriz. Entonces, ya tenemos, y es una recta perpendicular al eje X. ¿Y cuál es la ecuación de esa recta directriz? Como se han desplazado hacia el lado izquierdo, su ecuación es X igual al valor de menos 2. ¿Sí? Entonces, también de esa forma estamos obteniendo la ecuación la ecuación de la recta directriz, que sería en este caso x igual a menos 2. Bueno, ahora, por ejemplo, para el caso del segundo problema, tendríamos que dibujar, por ejemplo, acá nuestro, que se llama sistema de coordenadas, ¿no? Aquí está el eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces, como que esto es el eje X y este es el eje Y. Entonces ahora vamos a tomar el caso de la parábola, ¿listo?, que tenga por ecuación x cuadrado
menos y. Entonces, como en el problema anterior, hay que fijarnos qué variable es la que está elevada a una potencia cuadrática. En este caso me doy cuenta que la variable que está elevada al cuadrado es x. Entonces eso significa que la parábola puede abrirse hacia arriba o hacia abajo. Lo que querría decir que el eje en paralelo al eje y sería el eje de la recta o el eje focal. Pero vamos a tratar de acomodar más o menos de esta forma. Tratemos de que aparezca la parábola de esta forma. X cuadrado igual a 4 veces por P por la variable Y. O sea, si nosotros logramos que aparezca de esta forma, ya podemos indicar, ¿cierto?, la parábola. Va a depender del signo del parámetro P. Y lo que vamos a hacer es acomodar. Veamos, por ejemplo, aquí X cuadrado lo podemos multiplicar y dividir a la vez. Y acá dice por menos Y. Entonces seguimos aquí. Siempre hagamos que el 4 esté delante. Y el otro numerito sería aquí hay un número menos 1, entonces le ponemos acá menos 1 sobre 4, ¿sí? Multiplicado por y. Bien, entonces como que ahora sí ya podemos identificar que el valor del parámetro P es el número menos un cuarto, es un número negativo. Entonces, si es negativo, ya la parábola se va a abrir ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y nuestro vértice. Entonces aquí, por ejemplo, igual, para ir el vértice hay que descomponer más o menos así. Sería x menos algo, ¿no? Y esto debe dar igual a 4 veces por el valor del parámetro menos 1 por y multiplicado por y, pero a y le restamos menos algo. Y en este caso acá es como que estuviera el 0 nada más. Entonces de esta ecuación ya podemos decir qué coordenadas tiene el vértice. El vértice es simplemente, ¿no?, para qué valor de x se hace 0 este factor. Entonces nos damos cuenta que es 0. Y la segunda componente es lo mismo, ¿cierto? Entonces, así aquí para x hemos visto que veíamos para qué valor se hace 0. Lo mismo podemos hacer para el caso de y. Entonces, ¿en qué valor se hace y igual a 0? Simplemente es en 0. Entonces, con lo cual estaríamos diciendo que el vértice es el origen, 0,0. Y como dijimos que cuando la variable x está elevada al cuadrado, puede ser una parábola que se abría hacia arriba o hacia abajo. Pero en este caso, como hemos visto que se llama el parámetro es un número negativo, entonces ya obviamente la parábola se va a abrir hacia abajo. Más o menos así, ¿no? Así es así. Bueno, entonces ya tenemos ahí la gráfica, entonces lo volvemos a redibujar así más o menos un poco más ancho. Ya está. Entonces eso es así simétrico. Muy bien. Ahora, nuestro foco debe estar hacia abajo, ¿sí? Pero ¿cuánto debemos bajar hacia abajo? Debemos bajar, ¿no es cierto?, un cuarto. Entonces, aquí va a estar el foco. Es decir, la distancia del vértice hacia el foco debe ser igual a un cuarto. Pero como está bajando hacia abajo, entonces aquí debemos agregarles a la segunda componente. Entonces, como este punto no va nada a la derecha ni a la izquierda, simplemente es 0. Y la segunda componente, ¿cierto?, sería menos un cuarto, porque estamos desplazándonos del vértice, como es el origen, es del 0, 0 hacia abajo. Y nuestra recta o directriz debe subir del vértice P unidades, ¿cierto?, el parámetro P. Como que tenemos aquí ahora nuestra recta directriz. ¿Y cuánto debe haberse movido del vértice? La misma cantidad del parámetro P. Igual a un cuarto, solo que ahora es positivo. Entonces esto está bajando. ¿Y cuál será la ecuación de esta recta directriz? La ecuación de la recta directriz es igual a y igual a positivo, un cuarto, ¿cierto? Y ya así está nuestra ecuación, ¿sí?, de la recta directriz, y nuestro foco es el punto 0, menos un cuarto. Bien, por ejemplo, ahora en este problema siguiente nos pide ya la ecuación, ¿no?, de la parábola, y en todos ellos nos dice que el vértice es el origen. Entonces, como que el punto aquí es el vértice. Entonces vamos a ubicarlo, el vértice.
es el origen, es el punto de coordenada 0,0. Luego en el primer ítem nos dice que el foco es el punto 0,2. Si nosotros lo ubicamos, ¿cierto? Está en el eje vertical, entonces aquí está 1 y 2. Aquí está ubicado el foco de coordenada 0,2. Entonces, como que si el foco está hacia arriba, nuestra parábola debe abrirse hacia arriba, ¿no? A partir del vértice. Bien, entonces ahora sí la pregunta es, ¿cuánto vale o cómo es la ecuación? ¿Cómo sería la ecuación de la parábola? Es muy simple, mira, vean ustedes, ¿cuánto nos hemos movido del vértice hacia el punto, hacia el foco? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que se está desplazando, ¿no? 2 unidades. Entonces esa distancia es el valor de parámetro. P vale 2. Mientras como ya he identificado el parámetro P igual a 2, lo único que tenemos que hacer es escribir la ecuación de la parábola, ¿no? Entonces más o menos como que vamos a tener de esta forma. Entonces, la parábola cuando se abre hacia arriba, ¿cierto? Su ecuación es de esta forma. X cuadrado igual a 4 veces el valor del parámetro por y. Claro, en este caso, cuando el vértice es el origen, es de esta forma. Y si no lo fuera, va a ser de la forma x menos h todo el al cuadrado igual a 4 veces p por y menos k. Pero en este caso, no. Entonces, ahora sí, solamente nos queda reemplazar el valor del parámetro. Como p vale 2, reemplazamos x cuadrado a 4 multiplicado por 2 por y. Y lo multiplicamos 4 por 2, que va a ser igual a 8 por y. Entonces así ya estamos obteniendo nuestra ecuación de la parábola, que es lo que nos ha pedido en el ítem 1. ¿Ya? Lo mismo podemos hacer en el caso del ítem 3. No, sí, ¿ya? Entonces para eso vamos a dibujar nuestro sistema de coordenadas. ¿Sí? Entonces aquí está nuestro sistema de coordenadas. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Ya está. Lo voy a ubicar más o menos por aquí. Bien, en el caso del ítem C, nos dicen, por ejemplo, el foco es el punto que tiene coordenadas menos 1, menos 3,0. Entonces aquí está el vértice, ¿cierto? Este es 0,0, porque lo que nos dice, ahí dice, todos nos dicen el vértice con el origen, y luego desplazamos el foco. Mira, vean, 1, 2 y 3. Aquí está el foco de coordenadas menos 3,0. Si tengo el vértice y el foco y me doy cuenta que el foco está al lado izquierdo, ¿no? La gráfica de la parábola debe estar abriéndose hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, esta es la gráfica. Entonces, lo que nos piden es hallar la ecuación. Y como la variable que hemos dicho, el foco está hacia la izquierda, entonces la ecuación de la parábola debe ser de esta forma. Y cuadrado, ¿cierto? ¿No? Igual a 4 veces P por X. Entonces el problema es hallar el valor del parámetro P. Y bueno, siempre hay que darnos cuenta cuánto nos hemos desplazado del vértice hacia el foco. Esa distancia, ¿cierto? Es lo que va a representar ¿no? Más o menos así. Esto es el valor del parámetro. Entonces, en este caso, el parámetro P vale menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque está desplazándose hacia la izquierda. Entonces, como en este caso vemos que el parámetro P es negativo, entonces la ecuación de la parábola, que tenemos que reemplazarlo, sería y cuadrado por 4 por menos 3 multiplicado por x. Entonces, finalmente, nuestra ecuación va a ser igual a 4 por menos 3 menos 12 por x. Y así ya tenemos nuestra ecuación de la parábola cuando el foco tiene coordenadas menos 3,0 y el vértice es el origen. Bien. Bien. Ahora, por ejemplo, vamos a ver el ítem E. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que nos dan ahora la recta directriz, cuya ecuación x igual a 5 y el vértice en el origen. Entonces, cuando comenzamos a ubicar esos dos puntos, por ejemplo, el punto del vértice, aquí está el vértice 0,0.
Luego, como nos dice la ecuación de la recta directriz x igual a 5, comenzamos a desplazarnos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Por este punto debe pasar nuestra recta directriz, que debe ser perpendicular al eje Y, al eje focal. Entonces, esta es nuestra recta directriz, cuya ecuación es x igual a 5. Entonces, ¿cuánto nos hemos desplazado del vértice hacia la recta directriz? Si nos damos cuenta, el valor de P, ¿sí? El valor de P más o menos sería esta distancia. P vale igual a 5, ¿cierto? Claro, pero el problema es que ahora el foco debe estar hacia el otro lado. También debe desplazar desde el vértice 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Por aquí debe estar el foco, cuyas componentes será P menos 5,0 porque está hacia la derecha. Y la gráfica de nuestra parábola más o menos va a ser desde el vértice hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la parábola? Bueno, como el vértice es el 0, entonces la parábola, mira, veamos que está el foco hacia la izquierda. Entonces la variable que es elevado al cuadrado es la variable y cuadrado. Sería 4 veces el valor de P por X. Ahora, como P está, hemos dicho, el foco está hacia el lado izquierdo, entonces el valor de P, en este caso, es un número negativo. En este caso es igual a menos 5, un número negativo. Entonces, ahora sí lo reemplazamos. La ecuación de la parábola va a ser igual y cuadrado 4 multiplicado por menos 5 por x. Finalmente la ecuación va a ser igual 4 por menos 5, la respuesta es menos 20 por x. Y así obtenemos nuestra ecuación de nuestra parábola. Bien, vamos a ver ahora el caso, por ejemplo, F. Entonces, en el caso F, por ejemplo, tenemos la recta directriz y igual a menos 2 y nuestro origen o nuestro vértice es el origen. Entonces, ubiquemos esos dos puntos, ¿no es cierto? Más que todo, el eje X. Vamos a desplazarlo aquí. Suficiente, ¿no? Más que suficiente. Ya está. Entonces, ubicamos, por ejemplo, nuestro vértice, que es el punto, el origen, vértice, es el 0,0. Y como vemos acá la ecuación de la recta directriz, esto y igual a menos 2. Entonces debe bajarse hacia abajo, con el eje y. Aquí está y igual a menos 1, y igual a menos 2. Por este punto debe pasar la recta directriz perpendicular al eje y o paralelo al eje x. Entonces aquí está nuestra ecuación, nuestra gráfica, nuestra recta directriz, y igual a menos 2. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto se ha desplazado hacia abajo? ¿No es cierto? Entonces esa cantidad para nosotros es igual a menos 2. Y hacia arriba debe estar el foco. Entonces aquí la misma cantidad, ¿no? Entonces hacia arriba debe ser P igual a 2. ¿no? Entonces debemos desplazarnos 2 unidades hacia arriba. De tal modo que el foco va a tener coordenadas, como está desplazando hacia arriba el vértice, solamente sería 0,2 positivo. Y nuestra gráfica de nuestra parábola va a ser hacia arriba, ¿sí? Así más o menos. Entonces lo que nos interesa es hallar la ecuación de esa parábola. Entonces cuando la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, la variable que está elevada al cuadrado es x, multiplicado o es igual a 4 veces el parámetro p por la variable y. Bueno, en este caso, como el foco está hacia arriba, entonces el valor de P es un número positivo. Y lo comenzamos a reemplazar, x cuadrado igual a 4 veces por 2 por y. Finalmente nuestra parábola va a ser igual x cuadrado igual 4 por 2, que va a ser igual a 8 por y. Y así ya tenemos nuestra ecuación de nuestra parábola, que es una ecuación de la forma x cuadrado igual a 8 veces por y. Bien.
Bien, en este problema, por ejemplo, dice determine las coordenadas del vértice. Bueno, nos pide varias cosas, ¿no? El foco, la longitud del lado recto y las coordenadas de sus extremos del lado recto. Y además todavía la ecuación de la recta directriz en cada caso. Por ejemplo, vamos a utilizar el primer caso, ¿no? Entonces, nuestra parábola que nos dan es el siguiente. ¿Sí? La parábola de la ecuación es y cuadrado igual a 4 veces x. Bueno, como que ya está casi resuelto, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, a identificar el parámetro p. Por ejemplo, aquí está 4, entonces 4 lo podemos poner por 1, por x. Entonces, de esta ecuación, el parámetro p vale 1 y resulta un número mayor que 100. Entonces, como ya identifiqué ya el parámetro, ya puedo decir que la parábola se abre hacia dónde. Primero, aquí el vértice es el 0, 0. Pues el vértice es el 0,0. Y la variable que se le va al cuadrado es la variable y. Entonces la parábola podría abrirse a la derecha o hacia el lado izquierdo. O, ¿no es cierto?, cuando digo izquierdo del vértice, o sea, podría ser a este lado. Pero el hecho de que como P es positivo, entonces la parábola se va a abrir hacia la derecha, ¿cierto? Entonces más o menos esta va a ser la gráfica de la parábola, ¿no? Hacia arriba y en la parte inferior, más o menos así. Bien, entonces ya como que está aquí la gráfica. Ahora, el foco. El foco simplemente del vértice hay que mover una unidad hacia la derecha. Entonces el foco sería de coordenadas 1,0. Ya le tenemos la ecuación del foco, las coordenadas. La longitud del lado recto. El lado recto es un segmento que pasa por el foco y que debe ser perpendicular al eje focal. Entonces más o menos debe ser este segmento. ¿Sí? Perpendicular. Entonces, ¿cuánto debe valer la longitud del lado recto? Longitud del lado recto, ¿no? Vamos a ponerlo así, el lado recto. Esto se calcula de esta forma. Longitud del lado recto es igual a 4 veces el valor absoluto de P. Entonces, en este caso sería 4 multiplicado por 1 y eso va a ser igual a 4 unidades. Es decir, la longitud del punto A hacia el punto B, ¿sí?, es igual a 4 unidades. ¿Ya? Ahora, bueno, después podemos aprovechar por las coordenadas. Entonces, como el foco es el punto medio, entonces estos dos segmentos son iguales. Si todo esto valía 4, cada uno de ellos vale la mitad. 2 y 2, la cosa es la misma. Y del foco, ¿no es cierto?, podemos desplazar 2 unidades hacia arriba. Entonces el foco tendría coordenadas. Mira, si la primera componente es 1, esto es 1. Y la segunda componente simplemente hay que sumar del eje X. Sería 1 y 2, 1,2. Y el punto B, ahora vamos a ubicar hacia la parte inferior. La abscisa del vértice o del punto B es las mismas coordenadas del foco, que sería 1. Solo que ahora la segunda componente del vértice o del foco lo vamos a desplazar hacia abajo 2 unidades, menos 1 y menos 2. Entonces la segunda componente será menos 2. Bien, entonces ya estamos hallando ahí los extremos del lado recto, de los dos extremos, ¿no? Y luego nos pide la ecuación de la recta directriz. Entonces, si aquí está el foco y aquí está el vértice, la recta directriz debe estar al lado izquierdo, ¿no?, del vértice. Pero, ¿y cuánto debemos desplazarnos? ¿No? Si P valía 1, ahora debe ser hacia la izquierda 1 unidad. Entonces, como que aquí está la gráfica de nuestra recta directriz. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de esta recta directriz? Como es una recta vertical, entonces aquí esto es X. X es igual a menos 1. De esa forma ya hemos resuelto, ¿no es cierto?, la pregunta 1, pues solamente en el ítem 1. Entonces, muy bien. Igual lo podemos hacer para los demás parábolas, ¿no? Hay que identificar solamente el parámetro P y hacia dónde se abre la
en el caso de B, ¿no? Por lo que veo aquí que es un número negativo, luego puede ser 4 por menos 4. Entonces P me sale menos 4 y es una parábola que se abre hacia el lado izquierdo. En este caso, por ejemplo, mire, vean, x cuadrado igual a menos 10y. La variable que está elevada al cuadrado es x. Entonces puede ser que la parábola se abra hacia arriba o hacia abajo. Pero acá ustedes hagan que aparezca el 4, ¿no? Entonces sería 4 entre 4 y lo van a descomponer, quedaría 4 por menos 5 medios. Y el parámetro P sale un número negativo, entonces la parábola se va a abrir hacia abajo. Muy bien. Bien, ahora en este problema, leamos el problema. Dice, una parábola cuyo vértice, ¿sí?, está en el origen. O sea, el vértice ya nos lo están diciendo que es el origen. ¿Sí? Entonces el vértice es el 0,0. Luego dice cuyo eje focal coincide con el eje de ordenadas. Entonces, cuando dice eje focal, se supone que este es el eje de áxices y este es el eje de ordenadas. Entonces, este es el eje de ordenadas. Para nosotros eso va a ser nuestro eje focal. Lo que querría decir que el foco puede estar en la parte superior del eje Y o en la parte inferior. Pero hay otro dato. Bueno, ya hemos identificado ya, por ejemplo, el eje focal. Ahora, por otra parte, tenemos que dice que la parábola pasa por el punto 4, menos 2. Si solo ubicamos este punto, por ejemplo, mira, vean a la derecha, 1, 2, 3, 4, y luego 2, 1 y 2 hacia abajo. Entonces ahí tenemos el punto 4, menos 2. Por ese punto debe pasar nuestra gráfica de la parábola. Entonces, más o menos que como que nuestra parábola debe estar así, más o menos. ¿Sí? Y por lo que nos estamos dando cuenta, es una parábola que se abre hacia abajo. Entonces la ecuación que debemos manejar para este caso es la parábola, la variable x, que debe estar elevada al cuadrado. Ahora, como nuestro vértice es el 0,0, por eso que le pongo aquí x cuadrado nada más, igual a 4 veces p por y, ¿sí? Entonces ya está. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta determinar el valor del parámetro p. Pero si me doy cuenta que sobre la parábola está este punto. Entonces significa que el punto A pertenece a la parábola, debe satisfacer esta ecuación. ¿Sí? Entonces si debe satisfacer, simplemente hay que reemplazarlo. Cuando x valga 4, ¿sí?, y y valga ¿cuánto? Menos 2. Entonces lo reemplazamos. Sería 4 al cuadrado por igual a 4 por el parámetro P por el valor de y, que en este caso es menos. Y de esta ecuación despejemos el valor de P. Tendremos así aquí esto 16 igual 4 multiplicado por menos 2, que va a ser un número negativo, menos 8P. Y despejamos el valor del parámetro, que va a ser igual a 16. Como está multiplicando, menos 8 pasa a dividir. Entonces de ahí nos resulta que el parámetro P resulta un número negativo. Mire, como que salió ya. Entonces la ecuación de nuestra parábola que estamos buscando simplemente sería el parámetro P o x cuadrado igual 4 multiplicado por menos 2 por la variable y. Pues finalmente tenemos la ecuación x cuadrado menos 8 por y. Entonces ya tengo la respuesta a este problema. Y con lo cual buscamos la alternativa. Por ejemplo, creo que es esta, ¿no? X cuadrado menos 8y. No hay otra más. Aquí x cuadrado más 8y. Entonces la respuesta correcta es la alternativa D. Bien, ahora en este problema, por ejemplo, estamos viendo, dice, nos pide determine, ¿no? Determine la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Es como que ubicamos nuestro vértice. Aquí está nuestro vértice, el 0,0. ¿no? Luego dice la parábola se abre hacia abajo. Entonces hay que ubicar más o menos así. A ver, lo voy a mover el vértice por este lado. Entonces cuando uno dice que se abre hacia abajo, bueno, entonces a partir del vértice la parábola debe abrirse hacia abajo. Entonces, muy bien.
Entonces, dentro del eje focal debe estar, ¿no es cierto? ¿Quién? El foco. Por aquí debe estar el foco. No sabemos cuánto se ha desplazado, pero nos dicen que la longitud de su lado recto vale 12, más o menos así. Trazamos ese segmento y tenemos aquí dos puntos, ¿cierto? Este es el punto A y el punto B. Estos dos segmentos son iguales. Entonces lo que quiere decir, todo esto vale 12, cada lado vale 6 y esto vale 6. Bueno, entonces la pregunta es hallar la ecuación de la parábola. Entonces lo que tenemos aquí lo siguiente. Y ahora, la parábola que tiene una ecuación con vértice en el origen. Entonces, la variable que debe estar elevada al cuadrado es la variable x. Entonces sería así. X al cuadrado igual a 4 veces el parámetro p por y. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo sabemos por la longitud del lado recto? El lado recto dijimos que es igual a ¿cuánto? 4 veces valor absoluto de P. En nuestro caso nos dice que vale 12. Entonces ya comenzamos a despejar. Esto valor absoluto de P va a ser igual a 12 dividido entre 4, que resulta igual a 3. Ahora, como nos dicen que la parábola se abre hacia abajo, entonces obviamente que el parámetro P debe ser igual a menos 3 negativo. Bueno, ya tenemos el valor del parámetro, simplemente lo que hacemos es reemplazar en esta ecuación. Entonces la parábola va a quedar de esta forma. X cuadrado igual a 4 multiplicado por menos 3 multiplicado por Y. Y operamos o multiplicamos, sería menos X cuadrado igual a menos 12 por Y. Y así ya obtenemos nuestra ecuación de nuestra parábola y buscamos la alternativa correspondiente y creo que es la alternativa E, la única. Entonces así ya está resuelto nuestro problema. Bien, ahora, por ejemplo, en este problema nos piden determinar la ecuación de la parábola cuyo vértice ya no es ahora el origen. Ahora el vértice es el punto 3,4. Entonces hay que ubicarlo. Este es nuestro origen, ¿sí? 1, 2, 3. Luego 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí está nuestro vértice de coordenadas 3,4. Y el foco tiene coordenadas 3,2. Nuevamente nos desplazamos del origen. 1, 2, 3. 1 y 2. Entonces aquí está el foco que tiene coordenadas 3,2. Entonces sabemos que la recta que pasa por el vértice y el foco, eso se llama eje focal. ¿Sí? Entonces esto es nuestro eje focal. Lo que querría decir que nuestra parábola debe abrirse hacia abajo, ¿sí? A partir del vértice. Ahí está. Bueno, en este caso, mira, como vemos que la parábola se abre hacia abajo, entonces la ecuación que nosotros podemos manejar para este caso de la parábola debe ser de la forma así: x menos h elevado al cuadrado igual a 4 veces p y menos k. Entonces, en este debemos determinar tres valores. Por ejemplo, debemos hallar el parámetro p, el h y el k. Ahora, ¿cómo hallamos el h y k? Son las coordenadas del vértice. Entonces, como aquí ya la tenemos el vértice, la primera componente es el h y la segunda componente es el valor de k. Entonces, simplemente lo que reemplazamos es esto, ¿sí? X menos h, que sería 3 elevado al cuadrado, 4 veces el parámetro p, y menos el valor de k, que vale 4. Mira, como que ya se está simplificando, solo nos falta hallar el valor del parámetro p. Entonces, el valor del parámetro p lo vamos a hallar ¿cómo? ¿Cuánto nos hemos desplazado del vértice hacia el foco? ¿No? Por ejemplo, si vamos, restamos, ¿no es cierto?, de la segunda componente 4 menos 2, eso vale el valor de p, ¿sí? Vale 2 unidades, ¿no? Podemos contar 1 y 2 unidades. Pero como vemos que el foco está hacia abajo, y como la parábola que se abre hacia abajo, entonces este valor de parámetro debe ser negativo, menor que 0. Entonces ya no le tomamos 2, sino le tomamos el valor de menos 2.
Bien, entonces ya tenemos el valor del parámetro. Ahora sí lo reemplazamos, lo terminamos de reemplazar y nos va a quedar de esta forma. X menos 3 al cuadrado igual a 4 multiplicado por menos 2 por y menos 4. Entonces ya tenemos la ecuación de la parábola que quedaría de esta forma. X menos 3 al cuadrado, 4 por menos 2 va a ser igual a menos 8 por y menos 4. Y ahora sí ya comenzamos a marcar nuestra alternativa correspondiente. En este caso buscamos, creo que es esto, ¿no? X menos 3 elevado al cuadrado igual a menos 8 por y menos 4. Entonces la alternativa que corresponde es la alternativa C. Bien, en este problema le vamos a ver, dice, nos pide hallar las coordenadas del vértice y del foco. Entonces vamos a hacer un trabajo algebraico. ¿Ya? Entonces la ecuación de la parábola que nos dan es de esta forma. Y cuadrado más 4 veces x igual a 7. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, por ejemplo, la parábola por la variable y que está al cuadrado puede ser que se abra a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces vamos a tratar de que aparezca de la forma ordinaria. Entonces más o menos hacemos y cuadrado igual, este más 4x lo pasamos al otro lado, quedaría menos 4x más 7. Ahora, queremos que aparezca el 4 delante, ¿sí? Entonces hay que factorizar el número menos 4. Entonces para factorizar previamente de repente hay que hacer esto, ¿no? Aquí al número 7 tal vez multiplicar por menos 4 y a la vez dividir entre menos 4. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el factor común entre estos dos sumandos? Sería el menos 4. Entonces, operamos y cuadrado igual a menos 4 y nos queda aquí x más 7 por, ya quedaría 1 sobre menos 4. Y nosotros lo multiplicamos estos dos números, quedaría de esta forma, y cuadrado igual a menos 4 por x negativo, ¿cierto? Es por menos negativo, y simplemente nos quedaría 7 cuartos. Y de repente para terminar siempre hagamos que aparezca el 4. Ya tenemos el 4 y que número multiplicado por 4 nos da menos 4, el menos 1. Entonces ya tengo aquí x menos 7 cuartos. Bien, entonces de esta ecuación ya fácilmente podemos identificar el parámetro P. Entonces, el parámetro P, ¿cierto? Es un número que está multiplicado a 4, que sería menos 1. Lo que estaríamos diciendo que la parábola se abre hacia el lado izquierdo. Ahora, el vértice. El vértice. El vértice tiene dos componentes, abscisa y ordenada. Cuando digo abscisa, simplemente en este factor, ¿cierto? ¿Para qué valor de x se hace 0? Cuando x toma el valor de 7 cuartos. La primera componente vale 7 cuartos. Y la segunda componente, ¿dónde se hace 0 este segundo factor? Cuando y valga 0. Entonces, como que nuestra parábola más o menos va a tener coordenadas. Bueno, vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Está el eje horizontal y el eje vertical, más o menos así. Ya está. Y un tanteo nada más de nuestro vértice, más o menos sería así. A la derecha por aquí está 1 y tal vez por aquí está el punto 7 cuartos, ¿no? Entonces el vértice tiene coordenadas 7 cuartos, 0. Entonces, como P salió negativo, a partir de este punto la parábola debe abrirse hacia el lado izquierdo. Más o menos así. ¿Ya? Muy bien, ahora nuestro foco debe estar dentro, ¿no es cierto?, de la parábola, más o menos. Tal vez esté por aquí. Yo voy a ponerlo así, el foco. ¿Y qué coordenadas tiene el foco? El foco, simplemente hay que hacer lo siguiente. 7 cuartos y restarle menos el parámetro P.
y la segunda componente sigue siendo igual. Entonces, operando sería 7/4 menos 1, ¿no? Entonces, le restamos menos 1. Entonces, esto va a ser ¿qué coordenadas? 7/4 menos 1. El foco va a tener coordenadas 3/4, 0. ¿Sí? Entonces ya ese punto que estamos aquí identificando tendría coordenadas 7/4. Bueno, lo que nos pedía ya el vértice, el foco, ¿no? Son dos cosas que nos pedía, incluso el parámetro, ¿no? El parámetro P nos salió. Entonces ahora sí ya tenemos nuestra respuesta a este problema. Bien, en este problema, pues nosotros leemos ahora, lo que nos piden es hallar la ecuación general, ¿no? De la parábola. ¿Ya? Entonces, pero nos dan dos elementos, el vértice y el foco. Entonces, hay que ubicarlo en nuestro plano cartesiano. Por ejemplo, el vértice o el eje X es el horizontal y el eje Y el vertical. Y esto es el origen. Bueno, entonces hay que ubicar este punto. Por ejemplo, este punto tiene coordenadas 5, menos 2. Está en el cuarto cuadrante, ¿no? Vamos, contemos, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego 2 unidades hacia abajo. Por ejemplo, aquí está nuestro vértice de coordenada 5, menos. Y el foco tiene coordenadas 5, menos 4. Entonces, nuevamente, contamos 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha y menos 4 hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, estas son las coordenadas, ¿no? Del vértice y del foco. Entonces, esto es el foco. Bien, entonces, como ya tenemos el foco, ya podemos dibujar nuestra parábola. Y bueno, previamente nosotros tenemos nuestra recta focal o el eje focal. Debe pasar tanto por el vértice como por el foco. Entonces, aquí está nuestro eje focal, ¿no? Entonces, ahí está. Y la parábola que debemos dibujar es una parábola que se abre hacia el lado izquierdo. Ahora, fijémonos en el foco y en el vértice, ¿no? ¿Cuánto nos hemos desplazado y hacia dónde? Entonces, nosotros contamos los cuadrados, hay dos unidades, ¿no? Mira, ya, una unidad, dos unidades. Lo que querría decir que el parámetro P, ¿cierto? Vale igual a menos 2. Y menos 2 es por lo que es la parábola se abre hacia abajo, ¿no? Entonces ya tengo el valor del parámetro. Entonces ya podemos escribir nuestra ecuación de la parábola en la forma ordinaria. Cuando digo en la forma ordinaria, por ejemplo, como la parábola se abre hacia abajo, la variable que debe estar elevado al cuadrado es x menos h elevado al cuadrado 4 veces multiplicado por el parámetro y menos k. Y nos falta hallar tres valores, el h, el k y el parámetro. Pero el vértice son lo que dan las coordenadas del h, ¿no? Y el K, la segunda componente, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos datos ya por reemplazar. Entonces, como que la ecuación quedaría así, x menos 5 elevado al cuadrado 4 veces p. Incluso p ya lo podemos reemplazar. Entonces aquí ya tenemos por menos 2 igual y menos k, que dijimos que es igual a menos 2, ¿no? Entonces ya está aquí. Ahora lo que nos pide es la ecuación general. Cuando nos pide la ecuación general, simplemente hay que desarrollar, ¿no? La ecuación, todo esto, ¿no? Este binomio. Entonces, este binomio es el cuadrado del primero, acá como está en negativo, menos el doble producto del primero por el segundo, que nos quedaría 10 por x más el cuadrado del segundo. Cuadrado de menos 5, que es igual a 25. Igual. Ahora, este 4 por menos 2, la respuesta es menos 8, y ese menos 8 multiplicamos a cada uno de ellos. Previamente lo vamos a poner así, menos 8 por y, menos por menos, más 2. ¿No? Entonces ahora comenzamos a operar, x cuadrado menos 10x
más 25, ¿sí? Más 25 igual, menos 8 lo multiplicamos acá sumando, quedaría menos 8 veces por y, y no, menos por más, menos 16. Todo esto lo vamos a transponer al lado derecho, ¿no es cierto? O al lado izquierdo. Quedaría x cuadrado menos 10x. Y aquí como está menos 8y, pasa al otro lado 8 veces y más 25. Y acá tengo menos 16, pasa al otro lado con más 16, igual a 0. Simplificamos x cuadrado menos 10x más 8 veces y, 25 más 16, creo que eso es igual a 41. Y efectivamente es 41. ¿Sí? Entonces, de esa forma ya tenemos la ecuación general de la parábola, ¿no? Y vemos, comprobamos x cuadrado menos 10x, que con 41 está bien. Ok, gracias. Bien, continuando con los problemas. Por ejemplo, vemos aquí en el problema 11 pide hallar las coordenadas del vértice y foco de la siguiente parábola. En este caso, la parábola nos están dando en la forma general. ¿Sí? Entonces, cuando nos dan la forma general, hay que hallar el vértice y esto. Entonces, mira, voy a copiar la ecuación de la parábola. Esto es igual a 4x cuadrado menos 20 por x menos 24 por y más 97 igual a 0. Bueno, entonces para hallar el vértice vamos a completar, pero hay que tener cuidado. Antes de completar cuadrado, yo sugiero, por ejemplo, que el coeficiente x cuadrado sea igual a 1. Entonces, por ejemplo, aquí está 4. Lo que vamos a hacer es dividir a toda la ecuación entre 4. ¿Sí? Entre 4 a todo. Entonces, así. Vamos hacia cada término, lo vamos a ir entre 4. Entonces, al dividir ya como que nos va a quedar de esta forma. X cuadrado menos quinta de 20 o cuarta de 20 queda 5x, quinta de menos 20 o cuarta de menos 24, 6y, y esto más bien ahí no se puede, dejémoslo así nada más. No tratemos de usar fracciones. ¿Ya? Entonces ahora vamos a agrupar a un lado las variables x, como en este caso al lado izquierdo, x cuadrado menos 5x, y al otro lado vamos a transponer todo lo que queda. Entonces aquí está menos 6y, quedaría al otro lado más 6y, aquí está más, entonces al otro lado pasa restando menos 97 cuartos. Ahora, lo que queremos es completar cuadrados en este sumando, como que nos falta algo. ¿Qué le vamos a sumar a ambos lados de la ecuación? El coeficiente de x, que lo vamos a tomar que es menos 5 a la mitad, quedaría menos 5 medios al cuadrado. Para que no altere la ecuación, le vamos a sumar ese mismo número, o sea, menos 25 medios al cuadrado. Entonces, ahora ya pues nos damos cuenta que los tres primeros sumandos, ¿cierto?, corresponden a un binomio, sería x menos 5 medios elevado al cuadrado. Y esto es igual a 6y menos 97 cuartos. Y el cuadrado de este número, ¿cierto?, que sería 25 cuartos, ¿no? El cuadrado de este número. Entonces lo que nos falta es sumar estos dos números. Vamos a simplificar. Quedaría así x menos 5 medios al cuadrado igual a 6 por y menos, bueno, aquí esto es menos y aquí es más, entonces la suma va a ser un número negativo. Entonces, ¿cuánto es 97 menos 25? Quedaría 72 cuartos. ¿Sí? Podemos sacarle cuartas, ¿sí? Mitad, 2, mitad, 36, mitad, 1 y queda 18. Entonces, como que va quedando de esta forma, ¿no? Vamos, continuemos en este lado. Vamos a ver. Quedaría de esta forma. A ver. Sí, mejor continuamos. A ver, entonces nos va a quedar x menos 5 medios al cuadrado igual a 6 por y menos 18. Y ahora seguimos aquí, x menos 5 medios al cuadrado igual a 6 por y menos. Este 18 también se puede descomponer 6 multiplicado por 3.
multiplicado 46 por 3, 18. ¿Y cuál es el factor común de estos dos sumandos? ¿No? Nos damos cuenta que es el 6. Lo vamos a factorizar el número 6. Entonces quedaría así, x menos 5 medios al cuadrado, 6 multiplicado por y menos 3. Si se dan cuenta, dentro del paréntesis, mira, la variable y ya no está multiplicado por un número. Hemos faltado, así debe quedar, ¿no? Ahora mira, ya para terminar, delante de la variable y o dentro del paréntesis, debe aparecer el 4. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Vamos a descomponer. Bueno, cuando uno tiene práctica lo hace de esta forma. Por ejemplo, mira, lo que yo hago es multiplicar y dividir a la vez, ¿no? Entonces, por 6 por y menos 3. De tal modo que el 4 quede solo, así, x menos 5 medios al cuadrado igual 4 multiplicado por 6 sobre 4 y menos 3. Bueno, esto por ejemplo tiene mitad, que sería 3, mitad 2. ¿Y cómo nos va a quedar ya nuestra parábola? Nuestra parábola, más o menos, que va a quedar de esta forma, ¿no? Entonces la parábola va a quedar de esta forma. X menos 5 medios al cuadrado igual a 4 veces por 3 medios por y menos 3. Mira, con esta ecuación ya podemos identificar, ¿no es cierto?, el vértice, la parábola, el parámetro, por ejemplo, el vértice, ¿qué coordenadas tiene? Siempre empiecen con la variable x. Por ejemplo, en este factor, estoy señalando, ¿para qué valor de x se hace 0? Cuando x toma el valor de 5 medios. 5 medios menos 5 medios vale 0. Entonces aquí lo reemplazan la axis 5 medios. En la variable y, ¿para qué factor se hace 0 este factor? Pues, cuando y toma el valor de 3. 3 menos 3, 0. Entonces y tiene que tomar el valor de 3. Bien, entonces ya tenemos el vértice. Y el parámetro P, ¿cierto?, es este factor, o sea, el factor que está acompañando a 4, que quedaría 3 medios, mayor que 0. Bueno, entonces mira, ¿qué variable se eleva al cuadrado? La variable x. Significa que la parábola se va a abrir hacia arriba. Entonces nosotros como que ubicamos, ¿cierto?, nuestro plano cartesiano, más o menos así, ubiquémoslos, ¿ya? Por aquí está nuestro eje vertical, nuestro eje de ordenadas. Y obviamente este es el eje de abscisas o el eje de ordenadas. Y este es el eje. Entonces ubiquemos este punto, ¿no?, del origen, ¿no? Hay que movernos 5 medios. Entonces sería así. Aquí hay un medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios. O sea, la mitad entre 2 y 3. Aquí está. Y luego subimos hacia arriba. 3 unidades, 1, 2 y 3. Este punto es el vértice de nuestra parábola. 5 medios, 3. Entonces, a partir de este punto, la parábola se va a abrir hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba. Incluso podemos un poquito desplazar hacia abajo. Ahí está mucho mejor. Bueno, entonces ya tengo ahí el vértice. Ahora lo que nos falta es ubicar, ¿no es cierto?, el foco. Y el foco debe estar entre el vértice, si es una recta que debe ser paralelo al eje vertical. Bueno, más o menos por aquí. Esto es el eje focal. ¿Sí? Ese es el eje focal paralelo al eje de ordenadas o al eje Y. Y nuestro foco debe estar ubicado por aquí. Entonces, ¿cuánto debemos o cómo hallamos la razón? Solamente es un desplazamiento vertical hacia arriba. Como P sale positivo, entonces esta distancia es el valor de P, 3 medios. Entonces, aquí lo sumamos, no a la primera componente, sino a la segunda componente, porque está sumando hacia arriba. Entonces, el foco tendría coordenadas la misma axis, 5 medios. La segunda componente, simplemente 3 más el valor del parámetro, 3 medios.
Operando, quedaría así 5 medios y 3 más 3 medios. Mira, 2 por 3, 6 más 3, 9 medios. Entonces, de esa forma estamos calculando o determinando el foco, ¿no? Bueno, lo que nos pide es allá el vértice y foco. Entonces ya el parámetro P efectivamente salió 3 y el vértice salió 5 medios, 3 y de ahí ya nos hemos sumado el parámetro P a la segunda componente para hallar el foco. Bien, gracias, joven.